inversión, emprendimiento, historias, hacemos entrevistas y hoy tenemos a una invitada muy especial, a Elisa Ribao. Encantada de estar Bienvenida. aquí. Gracias. Es muy especial porque, como sabéis, nosotros estamos grabando en un hotel y ella fue de nuestras primeras clientas fijas, ya venía de antes, entonces ya el hotel era suyo antes que nuestro, así que prácticamente vive aquí una semana al mes y por eso es tan especial, así que os dejo que se presente. Hola, buenas tardes. Soy Elisa Ribao, optometrista comportamental y terapeuta visual. Y vengo una semana aproximadamente, 9 días, 10 días a la isla para tratar a los pacientes que necesitan de esta terapia. Llevo ya 25 años viniendo. O sea, que Vale. hace unos cuantos días de esto. Y sí que tengo que agradecer, primero tenía la consulta en Palma y desde la pandemia pues vine para Inca porque cerraron la consulta de Palma y tenía un compañero aquí y bueno, pues nada, estamos compartiendo la consulta. Lo que sí tengo que agradecer, ya que hace referencia al hotel, es que estar en este hotel, Canguixe, Sí. es como estar en casa. Entonces, ¿en qué hotel, si son las 8 de la mañana y no has aparecido, están ya sufriendo, se habrá dormido, no se habrá dormido, la llamo, no la llamo? ¿No? Tal cual. Entonces, claro, esto es de agradecer un montón, ¿no? Entonces, es como yo estar en mi casa, sentirme acogida, querida. O sea, que para mí no es un hotel, es mi casa. O sea, muchas Bueno, gracias. lo agradecemos porque es verdad que es como familia. A veces te veo, ahora ya no tanto, pero a veces te veía más a ti que a mi familia prácticamente. Sí. Entonces se agradece y es muy bonito, la verdad. No, El sentimiento es mutuo. sí, no, y además que estoy súper a gusto, o sea, las habitaciones son fantásticas, todo es maravilloso, o sea, que Qué bien, qué os bien. recomiendo. Bueno, vamos a lo que importa, Venga. que eres tú en este caso. Yo tengo un par de preguntas que siempre me gusta empezar y una de ellas es, ¿quién es Elisa? Pues Elisa es una mujer inquieta, poco hiperactiva, con ganas siempre de descubrir, de hacer más, de que más, que más, que más, pero sobre todo en beneficio de los niños, en beneficio de los tratamientos que estamos haciendo para mejorar el rendimiento escolar de los niños, los problemas visuales, etc. Entonces es una inquietud constante, tanto de formarme como de dar formación en los dos sentidos, ¿no? Entonces, hay que pensar que es una disciplina que es relativamente nueva en España. Yo fui de la tercera generación, quiere decir que es muy joven en Sí, sí, comparación sí, sí, de otras por disciplinas. supuesto. Y los que empezamos en su momento, pues empezamos lo que en Cataluña decimos amb una caña y un bastó, porque no había nada, o sea, Totalmente. ¿vale? Y entonces, pues bueno, empezamos y hemos ido sembrando y hemos conseguido que en estos momentos esta profesión sea la tercera a nivel mundial en cuanto a nivel y a formación de los distintos profesionales. Con lo cual es una brutalidad. Es un gran logro. Es un gran logro, sí, sí. Qué bueno. O sea, empezamos un grupo de gente muy inquieta, con muchas ganas, con mucha fuerza. Y bueno, pues ahora las nuevas generaciones que están estudiando, pues todo esto ya se lo encuentran hecho. O Claro, sea, el camino, al final, el camino ya el que está, primero empieza tiene que ya, hacer el ya, camino ya y está eso es lo más hecho, complicado. pero es una satisfacción, es una Qué bien, satisfacción. qué bien, qué bueno, qué bueno. Cuando dices que te formas y formas, significa que dedicas una gran parte de tu vida a formar a otra gente, aparte de la consulta Sí, y demás. sí, yo comparto mi consulta con la formación. También la recibo porque uno no puede parar nunca de formarse, pero sí que parte de mi tiempo lo dedico a la formación, tanto nacional como internacional, a optometristas y a otros profesionales de la salud
y de la educación que tiene que ver con el neurodesarrollo, el aprendizaje, etc. Entonces, tengo un aula de formación también, donde impartimos cursos presenciales y online, y donde pues ahí dedico mi formación. Y luego también hago formaciones preventivas para los profesores, para las escuelas. La idea es, si conseguimos que la escuela entienda el por qué un niño hace un número al revés y el otro no, por qué a un niño le cuesta leer y a otro no, etcétera. Si conseguimos que la escuela entienda que está trabajando con cerebros y que entiendan qué pasa en ese cerebro, por qué un niño puede y otro no, si transmitimos a los profesores que el 80% de información que el niño aprende entra por el canal visual y que si hay una interferencia de ese canal visual puede haber un problema de rendimiento o de eficacia de ese niño, y le damos las herramientas de detección y de prevención, estamos ayudando a los profesores a identificar los problemas y a poder ayudar a los niños, pero también a prevenirlos. O sea, que no hace falta que nos encontremos con el problema, sino que ya lo podemos resolver desde antes. Y lo puedes identificar mucho más rápido. Exacto. Entonces, ponemos actividades, pues, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para mejorar la escritura? Actividades. ¿Qué podemos hacer para mejorar los movimientos oculares que usamos en la lectura? Actividades para que ellos puedan integrar en sus clases. ¿Qué podemos hacer para mejorar la organización de la lateralidad? Para que el niño tenga una autopista para procesar la lectoescritura. Actividades preventivas desde el aula, etcétera. De manera que en las escuelas en que esto se está implantando, se está observando que yo voy haciendo revisiones en algunas escuelas y que se va viendo cómo los nuevos niños que van subiendo, pero que ya vienen haciendo ese plan de prevención, están llegando al inicio del proceso de la lectoescritura con unas herramientas y un nivel mucho superior a los que no lo están haciendo. Entonces, no solo es eso, sino que también hay que pensar que a lo mejor, y eso es así, que no todo el mundo se puede pagar ese tipo de visitas. Claro. Porque valen dinero. Entonces, y yo pienso que aparte de disfrutar de mi profesión, y la amo y la disfruto, pienso que esa implicación para mí a nivel preventivo es muy importante para poder ayudar a cuantos más niños mejor. Es casi un deber, ¿no? Sí. Bueno. O sea que pienso que, claro, las visitas estas no son baratas, claro. y bueno, pues si podemos hacer el mayor bien a todos los niños, pues eso es mi objetivo en cuanto a la formación en las escuelas. Genial. Y luego, pues sí, hago bastante formación en Sudamérica. Ajá. Por el idioma, porque es mucho más claro. fácil. Y también porque ellos están empezando, algunos países más, otros menos, pero están empezando como nosotros empezamos hace muchos años, ¿vale? Y entonces tienen esa ansia, esas ganas de aprender, esas ganas de más. Y entonces pues me llaman para que vaya, haga las formaciones, congresos, etcétera. Bueno, es muy bonito. Y a mí, como me encanta enseñar, pues me encanta. Qué bueno. Bueno, has dicho que eres optometrista, y sobre la optometría, que hay mucha gente que no sabe. Sí, ¿opto qué? Exacto. ¿Cuál es el malentendido más grande que tenemos sobre el concepto de ver bien? Una cosa es ver y otra es mirar. Totalmente. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, primero de todo hay que explicar que hay distintos profesionales que tratan la visión. Tenemos el oftalmólogo, que es el conocido, ¿vale? Médico, cirujano, puede recetar fármacos, etc. Él trata todo lo que es la estructura del ojo y la patología. Los optometristas trabajamos con la función, no con la patología. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos cirujanos, nosotros no podemos recetar fármacos, pero toda estructura tiene una función. Y entonces nosotros lo que trabajamos es si esa función es correcta o no es correcta. Porque hay que entender que la visión no es ver el 100% cuando nos ponen las letritas para ver si vemos bien o no, eso es mirar. Pero la visión es el entender lo que uno está viendo. Es un proceso cognitivo.
Entonces los ojos no hacen nada. Los ojos lo único que hacen es mandar el estímulo neuroeléctrico al cerebro. Y en el cerebro hay 35 áreas implicadas en el procesamiento de la visión. 35. Sí, sí. Entonces tenemos que visión igual a cerebro. Esa es la primera consigna que hay que tener clara. Que me parece muy bien que veas el 100% y que no necesites gafas, pero eso no implica que no tengas un problema de procesamiento visual. Claro. Es que a veces parece que no, yo veo perfecto. Sí, no. Claro, pero no. Pero sobre todo hablando de niños y problemas de aprendizaje, o problemas de la gente con las pantallas, o problemas gentes con ictus, o gente de accidentes de tráfico, etcétera. Estos pacientes necesitan recuperar su función, ¿vale? Entonces, esto por sí solo no se hace. Y las habilidades visuales se desarrollan desde el nacimiento hasta los 7, 8 años, de la misma forma que aprendemos a caminar o aprendemos a hablar. No nacemos con ello, debemos de aprender y madurar todas esas habilidades visuales. ¿Qué ocurre si un niño, por el motivo que sea, no ha desarrollado correctamente esas habilidades visuales necesarias para el proceso de aprendizaje? Claro, ahí es hacia donde iba mi siguiente pregunta, que creo que ahí es cuando, sobre todo antes, en mi época, por ejemplo, la gente decía, este niño es un vago. Exacto, este niño es un vago, este es un tonto, este es un... Y realmente no sé hay algo más. Segura, O sea, yo tengo una anécdota personal que yo tardé en aprender a leer y era porque necesitaba gafas. Ya. Y hasta que mi profesora, creo que de tercero de primaria, no lo identificó, fue como... Le pegaron, recuerdo perfectamente que mi madre me decía, le han pegado una bronca a tu profesor anterior por no darse cuenta. ¿no? Claro, y él me llamaba vago. Ya. Y en esa época, pues capones Sí, y bueno, sí, sí, típico. Y resulta que yo necesitaba gafas. Sí, sí. Muchos de los niños que... Yo creo que niños vagos no hay. A ver, la adolescencia es otra película. Pero en primaria, niños vagos no hay. Los niños lo que quieren es lucirse frente al adulto, frente al profesor, frente a los padres. Lo que quieren es hacerlo lo mejor. Claro. Y si no lo hacen es porque no pueden. Entonces hay que buscar cuál es la causa ¿Qué les impide? impide poder demostrar el ser reconocidos, el ser valorados, porque mira qué bien que lo hago. Qué bueno. Y entonces, claro, frente a la frustración hay dos reacciones. El que huye y no hago nada y así no lo hago mal, y no lo hago mal. Sí, sí. O el que lo intenta ahí hormiguita, hormiguita, hormiguita y se tira 3 horas para lo que los otros hacen en 5 minutos. Claro. Que normalmente creo que suele ser más lo primero, huir. Sí. Y empezar a odiarlo. Exacto. Entonces, rechazar el colegio, etcétera. Entonces, siempre hay un porqué, siempre hay que buscar la causa, que puede ser visual o puede ser otra. No quiere decir que todo se acabe con el mundo visual, pero sí que es una parte importante. La parte motora, la parte de senso-psicomotricidad es básica, porque va muy ligada a la parte motora y de psicomotricidad con la maduración del sistema visual. Entre los niños que no se mueven, que de bebés no exploran el mundo del suelo, vamos a encontrar niños más inmaduros. Y cada vez encontramos niños más inmaduros porque ya nacen con la tablet. Claro. Entonces no se mueven. Claro. Entonces esto es un problema gravísimo porque cada vez nos encontramos con niños más inmaduros. No exploran el mundo, lo que tú has dicho. Exacto, o sea, hay que explorar el mundo del tierra, el del suelo, hay que tocar, hay que... Jugar, meterse cosas en la boca. Claro, es que todo esto es lo que hace que el cerebro madure. Si yo estoy así con el dedito dándole a la pantalla, a mí mi cerebro ahí está, no madura nada. Normal. Y luego tenemos problemas de atención, de no sé qué, incluso muchos estudios hablan de problemas de desarrollo del lenguaje e intelectuales. Y creo que esto pone más sobre la mesa vuestro trabajo. Al final el optometrista aquí tiene una función muy importante. Claro, pero lo que es una pena es que tengamos que tirar del optometrista porque no hagamos las cosas bien. Claro. Yo quiero aquí lanzar una lanza, que se dice, ¿no? Sí. En pro de que, por favor, quitarles las tablets a los niños y los teléfonos y todo. Sí, porque esa es la otra pregunta que venía, que es cómo gestionan la familia estas cosas. Es decir, al final les estás diciendo, pues, cómo tienen que hacer y a veces es complicado. Sí, es complicado, porque claro,
si el niño llora, le das la tablet, se calla. Entonces, muy cómodo. Por supuesto. Entonces, estamos pues, en un restaurante cenando exacto. y nadie quiere que el niño llore, por supuesto. Entonces, yo entiendo que eso es muy cómodo, pero yo cuando mis hijos eran pequeños, pues yo me llevaba mis libretas, mis lápices y los niños pintaban en el Sí. restaurante. Sí, sí. Mis hijos pintaban en el restaurante y no tenían tablet y han salido muy bien. El tema está en que yo creo que hay una falta de conciencia y de divulgación del daño que realmente está haciendo en estos cerebros el uso de estos instrumentos cuando no tocan. ¿Sabes qué pasa? Que creo que es demasiado pronto para identificarlo. Es decir, como cuando salió el tabaco y todo el mundo fumaba. Ya, sí. Pues creo que es demasiado pronto para darnos cuenta Cuentan- de todo lo malo que nos da. Entonces, en 20 años será lo más normal que la gente no le dé las tablets a los niños, pero ahora estamos pasando el proceso de y pagando las Las consecuencias. consecuencias, sí, sí, porque claro, piensa que estos niños tienen que ser el futuro de mañana, el que tiene que sustentar al país y que nos tiene que pagar la jubilación. Yo lo veo. Entonces hay que cuidar a nuestros niños Sí, para sí, que sí. sean el día de mañana los mejores hombres y mujeres y disfruten de la vida y se ganen muy bien la vida. Efectivamente. Sí, sí. Pero todo eso no sale de la nada. Hay un trabajo ahí. Exacto, sale de un trabajo. Sale de un trabajo. Muy bien. Hablando de trabajo, ya nos has contado un poco por encima tu carrera y demás, pero a mí me gustaría saber cuál es el punto de inflexión donde pasas de estar trabajando como optometrista a empezar a llegar a escuelas, a dar formación, incluso a escribir un libro. Dos. Dos, perdón. Dos. Dos libros. Pues la verdad es que fueron muy a la par, ¿eh? Yo empecé en el 83, ¿vale? Terminé la carrera en el año 83. Empecé como optometrista normal y ya luego poco a poco me fui especializando porque en la carrera en esos años no existía la especialización, Vale. ¿vale? Entonces la especialización la tuve que hacer fuera. Por tu cuenta. Sí. Y tuve la gran suerte, sobre los años 90, coincidir con un equipo de médicos de Barcelona, el Instituto Médico del Desarrollo Infantil. Un equipo de 4 médicos que trabajaban de forma muy similar a mi forma de trabajar. Y entonces, no sé cómo fue, si me llegó a mí un informe o les llegó a ellos. Bueno, Sí. la cuestión es que Por un lado o por otro ya no coincidisteis. recuerdo, sí. Y nos pusimos en contacto y como que nos descubrimos, ¿no? De decir, ostras, es que tú lo que haces y lo que yo hago se complementan un montón y está Vamos en el mismo camino. Exacto. Y ellos hacían cursos habitualmente, 2 cursos al año, 3 cursos al año. Y entonces siempre que ellos organizaban un curso, me llamaban para que yo diera la parte visual. Vale. Y entonces ahí empezó mi parte de oradora, de poder empezar a dar clases, pues a raíz de que ellos me tiraron y me dijeron, venga, va, ven con Qué nosotros. bueno, Sí, qué sí, bueno. a partir de, Bueno, a pues partir casi ahí. de casualidad. Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí. Joder. ¿Y en qué momento? Porque claro, entiendo que al final la autometría es general, pero creo que te tienes que enfocar en el problema o en el momento en que puedes atender lo que es en los niños, ¿no? Porque no sé si qué porcentaje de adultos tienes o... Mira, yo tengo o niños o tengo adultos con problemas muy raros. ¿Vale? Porque los normales ya se los Claro, solucionan. eso se gestiona. Estos ya se gestionan, Vale. ¿no? Entonces, adultos con disfunciones binoculares. Una disfunción binocular es que hay una desalineación de la posición de los ojos, pero no es un estrabismo, o sea, el ojo no está girado. Estéticamente no se aprecia. Vale. Pero hay un problema de localización espacial. O sea, imagínate que yo tengo el ordenador aquí, mis ojos deben de coincidir en el plano del ordenador, pero resulta que los tengo aquí. O los tengo aquí. Vale. O sea, hay un problema Sí, de sí. localización espacial que hace que cuando yo mire a la pantalla o al libro o a lo Donde que sea, los 2 ojos no están apuntando al mismo sitio.
Vale. Entonces ahí aparece la visión borrosa, la visión doble, dolores de cabeza, mareos, etcétera, ¿vale? Luego está el síndrome informático, el hecho de trabajar tantas Sí. horas con pantallas. Y después tenemos los casos ya de más, sobre todo ya pacientes con patología, que ya los trata su oftalmólogo y su médico, como puede ser un ictus, ¿vale? Que a consecuencia del ictus se queda con visión doble, ve dos imágenes, Ajá. ¿vale? Entonces normalmente le dicen, mire, pues póngase un parche. Hombre, no. Se puede hacer un Se trabajo puede ahí. hacer un trabajo para conseguir volver a fusionar y que las dos imágenes se junten en una y el paciente pueda restablecer. Porque, claro, piensa que si yo tapo un ojo pierdo las tres dimensiones. Claro. ¿Vale? Entonces, pues tenemos pacientes de ese tipo, ¿no? Luego tenemos accidentes de tráfico, o sea, tenemos Sí, bueno. lo más especial, Sí, lo más complicado también. lo más Ajá. complicado, sí, sí, Genial, sí, muy sí. bien, muy bien, muy bien. Pero en general, sobre todo, te centras en niños, entiendo. Sí, sí, porque mi especialización fue más en niños. Perfecto. También el equipo médico también con el cual comparto una amistad y es con los que yo he escrito los dos libros, ha sido con dos médicos distintos del Ajá, Instituto Médico. También ellos trataban niños, ¿no? Y mi especialización ha ajá, sido también más en niños. claro. Y es mi mundo. El No, mundo. al final también creo que es donde más trabajo se puede hacer. Claro, porque yo pienso poderle decir a un niño, oye chaval, a ti te cuesta leer, pero no es culpa tuya. Claro. No es No, que seas tonto como te no, han dicho ¿sabes o te qué? han hecho No entender. lo sabíamos, pero es culpa de tus ojos. Entonces yo les digo, no les dejo salir de la consulta hasta que no me repiten. Digo, ¿de quién es problema que te cueste leer? Y me dice, mis ojos. ¿Y quién no tiene la culpa? Y me dice, yo. Qué bonito, Entonces puede salir por la puerta. qué Pero bonito. si no, no lo dejo salir por la puerta, Lo ¿vale? entiendo. Porque yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero simplemente estas frases bajan la ansiedad, Sí. el miedo. Hay un factor de culpabilidad y Exacto. también yo siempre lo he dicho y lo hemos comentado ya en otros podcasts, que te tienes que hablar bonito. Que tienes Exacto. que, lo que tú te dices, tu cerebro no identifica si es broma o no. No, Entonces exacto. Sí, 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 sí. tienes que Yo te decirte lo las decía, se lo cosas sabes. para autoconvencerte. Sí, sí, Y sí. creo que es súper importante. Sí, sí. Entonces, para mí, mi objetivo es cada vez que puedo dar un alta o que veo una sonrisa en la cara de un niño, que ves Qué bueno. que lo consigue, que tal, pues para mí es el mejor regalo. No, la verdad que Es el mejor regalo. sí, se me han puesto los pelos de punta y no lo he hecho yo, imagínate. Sí, Qué sí, sí, bueno, qué sí, bueno. sí, sí. Y hablando de los maestros, escuelas, ¿cuál diría que es un aprendizaje que has tenido que hayas aprendido en una escuela que no te lo ha dado una consulta? Pregunta difícil, ¿eh? Sí, 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 esta no sé cómo contestarla. A ver, lo que he aprendido es, no sé si lo he aprendido o no lo he aprendido, pero lo que más me ha chocado Sí, bueno, es cuando yo doy la formación a los profesores que me dicen, oye, ¿y esto por qué no nos lo habían contado antes? ¿Esto por qué no está en el plan de estudios? Y yo a esa pregunta no les puedo claro. responder. Algo que a Eh, priori debe ser muy básico Exacto, y entonces no... cuando tú les explicas la implicación de la visión de las distintas habilidades visuales en el aprendizaje, lo ven tan claro que dicen, y entonces mientras estoy dando la charla ya están pensando, uy, esto Pepito, Claro, esto el claro. Jaume, esto el Ya lo Pera, identifican, esto claro. la Leonor, y ya están viendo las caras de Sí, todos los sí, niños sí, mientras sí, yo voy sí. hablando. Incluso de algún niño que no han podido coger a tiempo Sí, sí, y sí. se dan cuenta que le pasaba eso, Sí, sí, claro. sí. Entonces ya, mientras estoy charlando, me vienen y me paran y me dicen, uy, es que cuando tú hablas, y es que me venía a la mente Alpera, me venía a la mente Joan, Sí, mil casos. de tal y no sé qué. Entonces, lo que más he aprendido es las ganas que tienen ellos de hacer las cosas Claro. bien. Los profes hoy en día no lo tienen fácil.
Antes el profesor era una cierta autoridad. Una eminencia, Era ¿no? una Sí, eminencia sí. y nadie le rechistaba. ¿Vale? Hoy en día hay bastantes problemas a Demasiados, ese nivel, ¿no? demasiados. Entonces, claro, ellos lo que quieren es ayudar a los niños. Y si uno no consigue aprender a leer, ¿qué puede hacer para que lo pueda leer? Si uno se sale de la cuadrica al pintar, ¿por qué se sale? Etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que he aprendido es que las ganas de aprender no solo son de los optometristas, sino que las ganas de aprender Cierto, cierto. son de todas las buenas personas que quieren aprender y hacerlo mejor. Sí. Al final, tú has dicho una cosa súper importante, que tú con tus consultas, que creo que te das auténticas palizas, porque sales de aquí muy pronto y llegas, acaba de llegar y eran las 8 de la noche, creo que te das auténticas palizas por poder dar ese servicio, pero cuando tú enseñas al maestro, estás dándole herramientas al maestro para prevenir a 25 niños. Claro, claro, claro. Entonces, la capacidad de Real- llegar es mucho Mucho más, mayor que la mucho que mayor. tienes tú Claro, por supuesto. yendo consulta por Por consulta, consulta. por supuesto. Por eso que la formación a nivel de escuelas, yo creo que habría que revisar un poquito el plan de estudios. Sí. y, y de la misma manera que tienen un orientador en los CEPs, aquí Sí, en España, en Barcelona, os digo, en EAPS. sí. Tendría que haber un optometrista también. Sí, sí, o sea, Un optometrista que fuera pasando por las escuelas, y revisando, y sí. haciendo valoraciones, etcétera. Ujú. Eso sería fantástico. Eh, Sí, sí, y porque tú lo has dicho, el 80% del aprendizaje es visual. es visual, es, Entonces, es básico. claro, lo que ocurre muchas veces que el niño va al oftalmólogo, le dice, no, el niño ve bien, no necesita gafas, el niño está Claro, perfecto. claro, Sí, me parece muy bien, sí. pero no se queden con esa información. Claro, a niveles técnicos el ojo está perfecto, Este está perfecto, pero hay más cosas. exacto, hay muchas más cosas Claro, que implican el procesamiento de la información visual de retina córtex. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, cómo está entrando, procesando y saliendo la información visual. qué interesante, la verdad que Sí, sí, sí. cuando dices que la visión está en el cerebro, porque antes lo has comentado, ¿qué significa exactamente? Pues que para que yo tenga una buena visión, Ujú. requiere del equilibrio de cuatro círculos que le llamamos, Vale. cuatro círculos de Skeffington, que tiene que ver con distintas áreas cerebrales. Ujú. Por ejemplo, tiene que haber un equilibrio entre el centro de gravedad, antigravedad, que tendría que ver con el equilibrio, la psicomotricidad, el movimiento, la lateralidad, etcétera. Tiene que haber un equilibrio entre que la alineación de los ojos coincida en el plano del papel que te comentaba Sí. antes, ¿vale? Porque muchas disfunciones binoculares, la mayoría pasan desapercibidas. Tiene que haber un correcto enfoque, ¿vale? O sea, el zoom del ojo tiene que enfocar Donde, sí, a dónde quiero ajá. mirar. Y muchas veces pensamos que como la vista cansada, la presbicia, no llega hasta los 40, los niños no pueden tener problemas de enfoque. Ajá. Pero eso no es verdad. No tendrán presbicia porque no tienen los 40, pero sí pueden tener problemas de enfoque. Vale. ¿Vale? Hostia, eso ¿Vale? es desconocimiento total. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces esto les dificulta mantener nítido el texto mientras están leyendo o hacer cambios pizarra libreta, etcétera. ¿Vale? Pues tiene que haber un equilibrio entre la visión binocular, el enfoque, la parte motora, equilibrio, etcétera, entre la parte de percepción visual. Percepción visual es cómo aprecio, analizo pequeñas diferencias o similitudes entre cosas que visualmente se asemejan mucho, casa, cosa, por ejemplo, Sí, sí. ¿vale? Y luego el círculo del lenguaje, porque yo a lo que estoy viendo le tengo que poner palabras. Un nombre, claro. Un nombre, pues esto es una mesa, esto es un micro. Y entonces yo tengo que, en mi banco de memoria, ¿qué sé sobre esto del micro? Claro. ¿Vale? Entonces, para que haya visión tiene que haber un equilibrio entre todos estos círculos. Entonces, esto está todo aquí dentro. Sí. Esto está todo aquí dentro. Si uno de los círculos falla, Sí, cojea. exacto. Claro. Si falla uno, problemas. Si fallan dos, más problemas. Y si fallan todos,
más problema, Sí. ¿vale? Y puede que el niño vea bien y no necesite gafas. No tiene nada que ver. Es un problema de Sí, desarrollo, al de final, madurez al final creo que todo el mundo piensa eso. Si ve mal, necesita gafas y y eso ya está. y ya está. No, eso Y, para mí no es que sea lo de menos, porque no es verdad, pero le pone las gafas y se acabó. ¿Y qué diferencia hay entre una revisión visual clásica y una mirada más funcional o comportamental? O sea, ¿cómo Eh, identificamos? una exploración más de tipo neurofuncional, primero, tarda 2 horas, Vale. la, la primera visita aproximadamente, hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que encontremos. Entonces, hay una parte de evaluar si necesita gafas o no, evidentemente, de salud ocular, porque si hay que derivar al oftalmólogo se le va a derivar. Luego hay un apartado de eficacia, hay que hacer pruebas de eficacia visual, cómo alinea los ojos, si enfoca, si no enfoca, etcétera. Hay otro apartado de percepción visual, donde analizamos la memoria visual, la figura a fondo, la figura incompleta, etcétera, todas las áreas de la Sí. percepción. Luego evaluamos la lateralidad, que la lateralidad es cómo está organizado mi sistema nervioso para procesar la lectoescritura. Yo necesito, para poder leer, que estos dos señores trabajen Claro, juntos. la lateralidad yo la tenía identificado como te lo decían cuando eras diestro o zurdo. Creo que es más. Sí, Parece que es. Eso es la lateralidad. no, la ¿Sabes? lateralidad es una función cerebral. Ajá. Aquí estamos otra vez con el cerebro. Claro, Ya volvemos al cerebro, ¿vale? claro. Entonces, yo puedo ser diestro o zurdo y puedo tener un ojo director, que puede ser el derecho o puede ser el izquierdo, ¿vale? Eh, entonces, si yo tengo mano derecha y ojo derecho, es una lateralidad homogénea. Si tengo mano derecha, ojo izquierdo, es cruzado, ¿vale? Entonces, aquí hay muchos condicionantes, porque si hay problemas visuales te pueden condicionar la dominancia, porque si en el ojo derecho tengo +3 y en el izquierdo tengo un +1, pues mi ojo dominante va a ser el que esté mejor, Sí. ¿vale? Pero para entender la lateralidad no quiero que nos fijemos ni en la mano ni en el ojo. La mano y Vale. el ojo son dos periféricos que me dejan entrar al cerebro, pero la lateralidad en realidad es cómo he conectado la función de los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago un movimiento así como ahora, contralateral, Sí. para mover esta mano la orden viene de este hemisferio, las informaciones van cruzadas, y para mover la pierna contraria va a venir del otro. Cada vez que yo hago un movimiento de brazo y pierna contraria, estoy dando orden a los dos lados del cerebro Vale. y estoy activando una parte del cerebro que se llama cuerpo calloso, que comunica la función de los dos lados. Parte izquierda, muy a lo bruto, ¿eh? Parte izquierda me va a hacer la mecánica lectora, parte derecha me va a hacer más la comprensión lectora. Ok. Si me falla este puente de conexión, van a aparecer inversiones, números al revés, letras al revés y problemas de lectura, Vale. ¿vale? Y entonces esto se trabaja y se resuelve. Se puede resolver. Sí, sí, Claro. sí. Y tiene que ver mucho con la psicomotricidad, con el desarrollo, si han gateado o no han gateado. En el movimiento del gateo es cuando el niño empieza a hacer movimientos Claro, contralaterales, cuando claro, gatea. sí. Si salto esta etapa, bueno, puede que la supra a posteriori o no, ¿vale? Pero es un factor de riesgo que no haya pasado por esa etapa. Qué interesante. ¿Y cómo identificas una lateralidad mal organizada o mal creada o Mira, pues aparte de todas las pruebas que hemos dicho, Sí. ¿vale? Bueno, evidentemente miramos la lectura, cómo escribe, la dirección de los números, la lectoescritura de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hay muchos niños que esto sentido que la direccionalidad no lo tiene, entonces aparecen números al revés, letras al revés, Vale. etcétera. Nosotros le solemos pasar un dibujo que es la figura universal. Es como una bandera, ¿vale? Y el niño no tiene que ver cómo la hemos hecho. Se la damos y le dices, venga, me la tienes que copiar. Entonces yo puedo copiar la bandera cruzando la línea media, cruzando el eje, o te la puedo hacer por segmentos. Vale. ¿Sí? Si el niño te la hace por segmentos y no cruza el eje medio, yo ya sé que este niño no está lateralizado. Porque cuando me vaya al suelo y mire cómo está su psicomotricidad, voy a ver que está en esta fase homolateral, quiere decir un hemisferio o el otro, pero no puedo hacer los dos. Claro. Hostia, vaya trucos. O sea que lo evaluamos
con cosas de ese tipo, que Ajá. están muy sencillas, y sobre todo evaluando la coordinación. Vale. Que me parece súper curioso Sí, porque al final parece que tienen que ser pruebas súper complicadas o hacer un TAC o yo qué sé, qué va, qué va, qué va, qué va. y ir más allá, ¿no? Y al final con un simple dibujo os Sí, podéis dar cuenta de lo que necesitáis saber sí, sí, sí. por dónde empieza o por... Sí, porque lo que estamos hablando no es una lesión cerebral. No, Claro, no, 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 no tiene nada que ver. ujú. Entonces, aunque hicieran un tag, no saldría nada. Claro, no, no, Lo que se trata es de ver, porque para cada edad hay una madurez del sistema visual. Si la madurez corresponde a la edad madurativa cronológica o no. ¿Vale? Muchas veces lo que encontramos es que un niño tiene 7 años y sus ojos están a los 5. A unos ojos de 5 no le pides que lean, a unos ojos de 7 sí le pides que claro, lean. claro, ¿Vale? Entonces, lo que se trata, o sea, yo siempre les explico a los papás, para que lo entiendan, que si hay una falta de atención, pues supongamos, el TDA famoso, o de lenguaje, o de lectura, eso es el síntoma. ujú, Pero ¿de dónde viene? claro. Porque A veces crees que lo confunden con torpeza o falta de madurez o... y realmente es esa lateralidad. pero hay que identificar de dónde me viene el problema, porque tengo que evaluar muchas veces con niños con problemas de neurodesarrollo o más inmaduros, no solo tengo que evaluar la parte visual, sino que también tengo que evaluar la parte auditiva. Vale, No es lo mismo oír que escuchar, claro. ¿vale? Entonces hay niños que no escuchan. Sí oyen, pero no escuchan. Hay niños que ven, pero no miran. Entonces pasa exactamente lo mismo con el oído que lo que he explicado con la visión. Entonces ya tenéis que hilar mucho más fino. Entonces, claro, si por ejemplo tengo un niño con un problema de lenguaje, pues yo lo primero que haría sería mirar cómo procesa la información auditiva, no si oye, sino cómo está procesando, cómo está analizando los sonidos para después poderlos Claro, reproducir. para poder reproducirlo, claro. Entonces, si yo no discrimino bien, no voy a poder hablar bien, pero es que después no voy a poder leer bien. Claro, Entonces, siempre mirar, frente a cualquier dificultad, primero mirar las vías de entrada. Cómo entra la información visual, cómo entra la información auditiva, cómo la motora, cómo se conecta la función de cuerpo calloso, para después ver qué pasa con la información de salida, que será la escritura, la lectura, el lenguaje, etc. Porque muchas veces podemos diagnosticar de dislexia o podemos diagnosticar de TDA, pero el TDA, vale, puede ser primario o secundario. El primario hay que medicarlo, pero el que es secundario a otro problema, la medicación no me va a resolver el problema. claro, Si yo tengo un problema de procesamiento auditivo, de procesamiento visual, me voy a concentrar más con la pastilla, claro. pero no voy a resolver el No, problema de tengo base. que encontrar ese problema. Exacto. Entonces yo siempre digo que antes de hacer el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico diferencial, descartando que las vías de entrada estén Claro, trabajando claro. bien. Y en este aspecto, ¿hay alguna edad clave que digas, aquí es donde se tiene que... Yo te diría que lo ideal sería que en primero de primaria todos los niños pasaran una revisión de ese tipo, Vale, porque es en el momento en que se inicia la lectoescritura. Entonces cualquier cosa que haya, la cinta es virgen. Entonces es muy fácil claro, identificar... identificarlo y resolverlo. Si ya me llegan a la ESO, me llegan a quinto, sexto, sí, se puede trabajar igual, ¿eh? O sea, el problema con un chaval de 15 años yo lo puedo trabajar exactamente igual. El problema es que los vacíos de información que se han quedado porque no proceso bien el aprendizaje, yo no se los voy a poner. Yo le puedo dejar el sistema nervioso preparado para el aprendizaje, Claro, pero como si tuviera 6 años. claro. Los vacíos de información, no, alguien habrá que poner esa información dentro. Y luego la mochila emocional que pueda llevar de No, por fracaso supuesto, o sí, sí. de lo que sea, ¿no? No, no, al final es lo que tú dices, no es lo mismo trabajar sobre un, un libro ya escrito, que tengas que reescribirlo, Escribirlo. que un libro que estén con las páginas en blanco. Entonces, para mí, cuando me Entonces, llegan a los 6 años, soy feliz. Porque digo, está tirado, esto está está fácil. tirado.
Y a partir de ahí, adelante, todo se puede tratar, pero es más complicado, dirías. O... Complicado a nivel neurológico no. Más complicado por todo lo que acompaña. Porque, bueno, si no tengo la base de matemáticas, si no aprendí las matemáticas de tercero o no las entendí y estoy en sexto, no podré hacer las matemáticas de sexto. Claro. Por mucha terapia que haga, alguien le tiene que poner las matemáticas de tercero, cuarto, quinto y sexto. Esta es la diferencia. Que en uno de primero de primaria no hay que hacer nada. Pero al otro hay que... Pero, ¿te has encontrado algún caso donde o sea, el propio niño haya buscado soluciones o fórmulas para... A ver, el cerebro es una máquina fantástica, ¿eh? Por eso, o sea, A al ver, final el nivel de adaptación que tiene... sí, sí, sí. Piensa que estamos hablando de que esto es relativamente nuevo en cuanto a conocimiento y terapia, pero esto ha existido toda la vida. Entonces, la diferencia está en que esta máquina tan maravillosa que tenemos como cerebro encuentre un camino para compensar. Y entonces, a través de la inteligencia, a través de no sé qué, le da al cerebro 300 vueltas y encuentra un camino. El problema está en el niño que no encuentra el camino. Claro, Y este es el que da la sintomatología, claro, el que no encuentra el camino. claro, donde suenan las alarmas, Exacto, exacto. por supuesto. Sí. Qué interesante, la verdad que es un mundo fascinante. Yo mismo, como te digo, lo viví. Incluso por eso te decía lo de las herramientas, porque yo soy daltónico y creo que hasta muy mayor no sé, o no lo dije o no se me identificó, Digo, porque yo buscaba formas de... compensar. Exacto. ¿Cómo necesito saber qué color es eso? Pues buscaba otros métodos para Para compensar. yo saber qué color era el A eso rojo. se llama rojo, pues Exacto, como ellos le exacto. llaman rojo, yo también le llamaré rojo. Efectivamente, efectivamente. Sí, Y sí. por eso lo preguntaba, porque lo he vivido pues muy, muy en primera La persona persona. y al final eso, buscas adaptarte como puedas Sí, sí, sí. o como encuentres, Exacto. ¿no? No, 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 es que ya te digo, tenemos la gran suerte de que el cerebro es una máquina fantástica. Sí, totalmente, totalmente. Ya, ya está. Sí. Y hay muchos niños que lo compensan y tiran millas. Bueno, pero el problema es los que no tiran millas, que entonces es lo que decíamos antes, ¿no? El que es vago, el que es tonto, el que es no sé qué, el que es no sé cuánto, ¿no? Es que es un despistado, ¿no? Es que es un no sé qué. Bueno, vamos a ver por qué. Qué interesante. Ahora me gustaría tocar un poco sobre tus libros. Eh, tenemos Más allá de las manos, Más allá de las dos manos. Sí. Más allá de las dos manos. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Qué Ah, buscabas? pues la edad. Vale. La respuesta es la edad. Ajá. Mira, ya te he contado antes que con el Instituto Médico tengo muchísima relación y mucha amistad. Y el doctor Catalán ha venido aquí, Sí. se ha alojado en el Sí, hotel, sí. etcétera. Hemos hecho cursos aquí en la isla. Entonces un día, no sé cómo fue con el doctor Catalán, me dijo, tendríamos que hacer un folleto de la lateralidad porque el test de Harris es del año 1900, está un poco anticuado y la gente no se aclara. Hay que actualizarse. Sí, y yo le dije, ¿qué folleto? Vamos a hacer un libro. Y me dijo, ¿tú crees? Yo sí. Vamos a hacer un A lo libro. grande. Vamos a hacer un libro. Qué bueno. Y entonces así salió. Entonces cada uno escribía por su lado, luego nos reuníamos una vez por semana. Vale. Teníamos al periodista que también viene aquí a veces, el Ujú. francés. Sí, sí, sí. Y entonces leíamos lo que habíamos escrito. El periodista igualaba los estilos de redacción, claro, porque Ajá, cada uno claro, escribe de su escribe a su padre, forma. de su padre y de su Por madre, supuesto. ¿vale? Y al siguiente día volvíamos a leerlo, volvíamos a repasarlo. Vaya trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un añito, un añito. Sí, pero bueno, la idea fue esta que salió del doctor Catalán, pero sobre todo el argumento que yo le dije al doctor Catalán, le dije, mira, yo creo que tenemos que dejar un legado. Tenemos que dejar Eso escrito, es muy bonito. tenemos que dejar escrito lo que sabemos para que la gente siga aprendiendo. Totalmente. Y el Ajá. doctor Catalán ya está jubilado. A mí me quedan 2 telediarios. Entonces digo, esto hay que dejarlo escrito.
Hay que dejarlo escrito para Qué que bueno. las nuevas generaciones pues puedan Qué leer y bueno. puedan seguir avanzando y aprender más que nosotros. ¿Y el libro dirías que está dirigido más a profesores o hacia los padres de A los... ver, hemos intentado usar un lenguaje que esté a medio camino. Vale, O sea, que tanto lo pueda leer un padre como lo pueda leer un psicólogo, un logopeda, como un maestro. ¿Vale? O sea, que en principio hemos intentado, a lo mejor hay algún trozo que para un padre... claro, es un poco Pero en más general, técnico. sí, pero el lenguaje se Qué ha bueno. intentado que sea un poco Y accesible. sin recomendando comprarlo, si tuvieses que darle una idea a un padre o a un profesor sobre el libro que digas, esta idea te la tienes que quedar, ¿cuál sería? ¿Cuál es la recomendación que le Gracias. harías? La importancia de la sensopsicomotricidad en el desarrollo del niño. ¿Vale? Lo que hemos hablado de El movimiento. tocar, moverse. El movimiento. Entonces en el libro eh, va muy enfocado en la importancia y la necesidad desde el nacimiento hasta los 6 años, cómo eso implicará tener un buen desarrollo o un mal desarrollo. Qué interesante. La verdad que lo dices y tiene sentido, pero yo no soy padre, pero nunca lo hubiese... Pensado. Claro, no hubiese caído, no hubiese... Y al Sí, sí, final sí, tiene sí. todo el sentido del mundo. La verdad es que es neurología pura. Claro, sí, sí, es básico, pero, Sí, 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 pero hay sí. cosas básicas en las que no caemos. Exacto. Sí. Ahora para cerrar la parte de tema libros, porque tampoco quiero ser pesado, pero ¿hay algo que hayas aprendido escribiendo que no hubieras aprendido si no hubieses escrito el libro? Sí, tanto. Para escribir el libro he tenido que estudiar, Ajá, he tenido que profundizar temas, he tenido que investigar. Entonces he aprendido mucho, porque entonces todo lo que he aprendido lo cuento en los cursos. claro, claro, bueno, y lo aprovechas. Claro, lo aprovecho y lo cuento Claro, en los cursos. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, he qué aprendido bueno, mucho. He qué aprendido bueno, qué mucho. bueno. Sí, sí. Bueno, ya hemos tocado un poco de parte de formación, escuelas y demás, luego hemos tocado el libro y ahora hay una parte en la que me gustaría que, si puedes, sin ir a datos personales, nos cuentes algún caso que te haya marcado mucho, ya que, como nos has contado, tienes cosas tanto de niños pero como adultos que digas, uff, cuando estuve ahí me... Sí, mm, uno de los primeros casos que... No, de los primeros, he tratado varios, pero que yo no sabía en su momento si lo iba a conseguir o no. Es un paciente, un niño, con una agenesia de cuerpo calloso. Quiere decir que nació con muy poquitas fibras que conectarán los dos hemisferios Lo que cerebrales. hablábamos antes. Exacto. ¿Vale? Y entonces me llegó con ese informe, aquí sí que hay una patología detrás, etcétera, y yo dije, bueno, pero está la plasticidad cerebral. Vamos a ver si podemos crear nuevas conexiones. Y fue un caso tan bonito, fue un caso tan chulo, que, bueno, es aquello que me ha demostrado que lo que estoy haciendo es lo correcto. Qué bueno. Ahora acabas de decir que dudaste si podrías. Claro, porque no había tratado nunca un caso en su momento de que una cosa es activar, pero que las células están bien. Hay que crear Claro, nuevas sí, conexiones, ¿no? Pero la otra es cuando ya dices, no, no, es que este niño nació, claro, ahí hay un problema. hay un problema, Claro. ¿no? Pero dije, bueno, la plasticidad está, digo, vamos a ver qué ocurre. Hola. ¿Hay algún otro caso que hayas dudado de si podrías? Hombre, sí, yo siempre dudo. ¿Sí? Sí, yo siempre Después dudo. de tantos Sí, éxitos. sí, siempre dudo, porque digo, bueno, a ver. Bueno, está bien no darlo por hecho, Sí, pero bueno, bueno, claro, hay casos de estrabismos muy exagerados que también los tratamos con terapia, pues esto también a veces es aquello de decir, bueno, vamos a ver si lo conseguimos o no ajá. lo conseguimos. En casos de ojos vagos muy bestias, pues también cuando hay una dislexia muy profunda, porque hay distintos grados de dislexia. Entonces, yo he tenido niños que están en la ESO leyendo 40 palabras por minuto. Vale.
sea, 40 palabras por minuto es la velocidad de primero de no, primaria. claro, claro. Es la velocidad de primero de Es primaria. muy bajo, muy bajo. Entonces, eso sí ha sido muy frustrante para mí. ¿Vale? Sí que les he dado herramientas para que su cerebro compense por otros lados, pero que yo no soy quien trato la dislexia, porque la dislexia la trata el neuropsicólogo, el psicólogo, el logopeda, etc. Sí, Pero de todo el trabajo hecho conjuntamente con otros especialistas vemos que el niño sí, con esas 40 palabras. Y eso sí que es muy frustrante. claro. Es muy frustrante porque... Y además cuando ves que son familias que trabajan y Sí, que se lo están se lo están trabajando. currando, etcétera. Entonces conseguimos muchas cosas, en casos conseguimos muchas, pero luego hay un tanto por ciento bajito que ay, qué dislexia más bestia tenemos aquí. Y entonces, bueno, hay que tranquilizar y decir, bueno, estamos en una época que tenemos la tecnología. Claro. Entonces esto no tiene por qué limitarnos Por a supuesto. seguir con los Hay que estudios, ni hacer una adaptarse, claro. carrera, ni nada. Entonces, en mi época hubiera sido mucho peor tener una dislexia de este tipo que hoy en día, ¿no? Porque hoy en día tienes el Plau, por ejemplo, que lo pones encima de la mesa, te graba la lección, te hace el Totalmente. resumen, te lo puedes escuchar, te Sí. lo puedes hacer, A tu ritmo, te hace la sí. síntesis. Sí. O sea que hay muchas herramientas Sí. para Entonces, los disléxicos. ¿ha habido algún caso que hayas dicho no puedo, hay que buscar alguna otra opción? Sí. ¿Sí? Sí, a ver, hay casos en que cuando yo ya he hecho el trabajo por vía de entrada y no termina, ha mejorado, pero nos falta. Pues entonces tengo que ir a vía de salida que están otros profesionales. Claro. Entonces, vía salida estará el psicólogo, estará el logopeda, estará... Sí. Este tipo de terapias son muy multidisciplinares. Claro. O sea, no es un campo acotado solo del optometrista, sino que es un trabajo multidisciplinar. Claro. De Te tienes que apoyar en Sí, muchos... sí, es un trabajo multidisciplinar. Hay una pregunta que, bueno, ya llevamos 52 minutos, te había prometido poco y sobre todo no quiero alargarlo mucho, entonces se me quedan muchísimas cosas pendientes que te propongo que en otra ocasión las acabemos. Sí, no hay problema. Así habrá un segundo podcast. Vale. Hay un tema que es cuando tú te enfocas en el problema y no sirve, pero hay una mejoría, claro, tú los tienes que dirigir a otros... Claro. Tengo que saber a quién dirigirlos. ¿Y quién los redirige a ti? Es decir, ¿cómo te encuentran estos cuando identifican el problema? Pues muchos por las escuelas, porque he hecho mucha formación en la isla. Menos mal. Sí, mucho por los profesores, porque Qué hemos hecho mucha formación. Luego el boca a boca, que es la mejor publicidad que pueda Por haber. supuesto. Boca a boca, pues yo he ido, yo tal, yo estoy muy contenta. Y luego las redes. Claro, sí, que te busquen con un problema, Exacto. te recomiendan un optometrista y sales tú como... Exacto, entonces tanto en internet como la web, como redes sociales, cada mes colgamos un artículo, bueno, Sí, no, una estar entrevista, activos un tal, y que te etcétera. puedan conocer y encontrar. Exacto. Qué bueno, O sea que qué bueno. me llegan de osteópatas, de logopedas, o sea que me llegan de dentistas, de podólogos, porque esto para otro día. No, pero me parece brutal que lo puedan identificar y redirigir. O sea, me parece un trabajo... Sí, porque hay 3 captores, ojos, boca y pies. Ajá. Estos 3 captores van juntos. Ajá. Entonces uno le puede doler la espalda y venir de los ojos, o uno puede tener un problema de boca y resulta que viene de los pies. Esto sí que lo guardamos para el próximo porque ¿Entiendes? me parece Entonces espectacular. estos 3 captores, entonces por esto... Claro, sí, os sí, enviáis entre vosotros exacto. porque lo podéis identificar. Sí. Qué interesante, wow. Sí. Esto es, ¿ves? Otra cosa que no Que no desconocía, sabía, pero 100%. Sí, Joder. sí. Pues nada, Elisa, vamos a acabar con... Me gusta hacer unas preguntas relámpago, son preguntas cortas que puedes responder en una palabra o una frase corta y así ya acabamos.
Primero tengo un poco de relámpago con niños escuela y luego con ciencia, límites y vida, ¿vale? Entonces voy a empezar con la parte de los niños y la escuela. Quiero que responda rápido y sin pensar mucho Vale. porque tiene que ser dinámico, ¿vale? Venga. No quiero que... Que me enrolle, no me No, enrolle. no busco una pregunta súper elaborada y que... No, quiero que... ¡Pum! ¿Vale? Un mito sobre la visión infantil. Eh, ah, Por ejemplo, no, lo que has sí, dicho antes que era perfecta y que sí, no... no saber la diferencia entre ver y mirar. Claro. Perfecto. Una señal que no deberíamos ignorar. Si el niño no puede, algo pasa. Perfecto. Una palabra que muchos niños necesitan oír. A ti no te pasa nada. Buenísimo. Leer o comprender. Comprender. Porque leer se puede Sí. leer, pero... Muy bien. Esta es interesante. ¿Más gafas o más observación? Más observación. Más observación. Sí, lo que hablábamos antes, que no todo se soluciona Con las con gafas. gafas o porque no necesita gafas. El mayor enemigo del aprendizaje es... El desconocimiento. Un gesto de profesor que puede cambiarlo todo. Enviarlo a ti. No. Eh, el que cree en el niño y busca el porqué. Sí. Una pregunta que todo padre debería hacerse. Tu niño es inteligente, pero no puede. ¿Por qué? Claro. El ir más allá. No pensar, no, mi hijo no puede, no. No. Buenísimo. Muy bien. Y ahora vamos a ciencia, límites y vida. ¿La visión está en el ojo o en el cerebro? El cerebro. Muy bien. Eso ya lo habíamos hablado. Una palabra que defina lateralidad. Cerebro. Perfecto. Lo más sobrevalorado en el aprendizaje. Lo más sobrevalorado. El éxito. Muy bien. Es muy adecuado y además creo que es 100% así, porque no, lo que decíamos, no, a lo mejor tú no has llegado a solucionar el problema, pero lo habéis mejorado muchísimo. Entonces, no significa que no haya éxito. Muy interesante. Lo más infravalorado en el aprendizaje. La voluntad. Muy bueno. Pantallas, demonio o herramienta. Demonio. Demonio. Muy bien. Un hábito visual que todos deberíamos hacer. Eh, iluminación, posturas y distancia. Iluminación, Posturas posturas y y distancia. distancia. ¿Vale? ¿Puedes explicar un pequeño? Iluminación, trabajar con buena luz. ¿Vale? Si el niño tiene un escritorio y tiene el foco de luz, Ujú. la luz de arriba abierta, gastaremos un poco más. Perfecto. Porque si no, le cerramos el campo visual, Ajá. porque todo está oscuro menos ese Sí. foco, ¿vale? Distancia, la distancia de trabajo debe ser esta. Esto le llaman la distancia de Harmon, ¿Vale? que es la distancia ergonómica para para trabajar con los ojos. Ajá. ¿Cuántos niños trabajan a 5 centímetros del papel? Muchísimos. ¿Vale? Pues la distancia debe ser esta. Y la postura. Bien sentados. Genial. Muy bien. ¿Una afirmación que te parece peligrosa? El niño ve bien. Tal cual. Una cosa que todavía no sabemos suficiente. Pues la verdad, sabemos poco del cerebro todavía. Pero lo poco que Sí, sí. sabemos debemos divulgarlo. Totalmente. Sí, sí, sí. A mí me hace gracia ahora una pequeña anécdota. El otro día, no sé dónde, hacían un pequeño acertijo que decía, la única cosa que se ha puesto nombre a sí misma. Y era el cerebro. El Y es cerebro. como, ¿Cómo? sí, es verdad. Sí, 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 ¿Sabes? sí, sí. Es- Sí, sí, y sí, sabemos muy poco y nos queda mucho por aprender. Muchísimo, muchísimo. Pero Pero yo creo que
debemos escuchar a nuestro cuerpo, pero también debemos escuchar a nuestro cerebro. Totalmente. Muchas veces nos olvidamos. Y creo que escucharnos y pararse a pensar si necesitas esto, si te va bien creo que es muy importante. Sí. Y para acabar, una palabra para definir tu trabajo. Luchadora. Muy bien. Genial. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Me parece súper interesante y creo que me he quedado con 2000 preguntas por hacer y cosas que quiero seguir preguntando y seguir aprendiendo. Así que... Ya te regalaré un libro para que Perfecto. traeré un libro. Pero aparte también me gustaría que vengas y cuando vengas prometo haberme leído el libro y Exacto. así poder aportar un poquito más. Vale. Y un placer. Lo Muchas mismo. gracias por... Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Miguel, y gracias a la isla por acogerme. No, un placer, un placer. Vale. Más gente como tú. Muy Bueno, bien. mil gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao.